nombre de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto de presentación del libro En el púlpito de la miseria. El libro escrito, como saben, por Joana Sofías sobre el padre Christopher. Desde el primer momento en el que me presentaron el libro, he recordado la homilía pronunciada por el Papa Francisco el pasado 28 de marzo, en su primera misa crismal como obispo de Roma. El Papa nos invita a celebrar al buen sacerdote, al que se reconoce porque siente con su gente, con las cosas de su vida cotidiana, con sus penas y alegrías, con sus angustias y sus esperanzas. Como el mismo Jesús, metido en medio de la gente que lo rodeaba por todo lado. En las periferias, donde hay sufrimiento, donde hay sangre derramada, donde hay ceguera que desea ver. El sacerdote capaz de poner en juego la propia piel y el corazón. Pastores, decía el Papa, con olor a oveja. Esto nos pedía Francisco a los sacerdotes. Pastores con olor a oveja, que eso se note. Que la unción llegue a todos, también especialmente a las periferias, allí donde está nuestro pueblo donde más lo necesita y donde más lo espera y donde más lo valora. Que nuestra gente nos sienta a los sacerdotes y a todos los cristianos discípulos de Jesús, que sienta que estamos revestidos con su nombre, que no buscamos otra identidad y que pueda recibir a través de nuestras palabras y de nuestras obras ese óleo de alegría que nos vino a traer Jesús el ungido. Esto es lo que rezuma este libro que hoy se nos presenta. Hacer presencia de Jesucristo y de la Iglesia. Esa es la tarea del padre Christopher. Se deja entrever, por supuesto, la presencia de Madre Teresa de Calcuta, un entrecomillado. Cómo ha cambiado su vida, la de su infancia entre algodones y también la del joven sacerdote que descubrió el mundo de la mano de Madre Teresa de Calcuta, la mujer que le abrió la puerta a su gran pasión, el amor a los pobres. Bienvenidos todos. Se inicia el acto con las palabras de don Miguel Ángel Mellado, vicedirector del Mundo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, queridos amigos feligreses o devotos del padre Christopher, o las tres cosas a la vez. Os doy las gracias en nombre de la Cera de los Libros, la editora de esta obra que tenemos ahora entre manos y a la que vamos a asistir a su bautizo. Yo no trabajo en la Cera de los Libros, trabajo en el diario El Mundo, soy el responsable del área de revistas y suplementos como vicedirector del periódico, pero como sabéis, El Mundo y la Cera pertenecen al mismo grupo, unidad editorial, y esa es una de las razones por la que esta tarde estoy aquí con vosotros, en calidad de representación de mi grupo. Pero hay otra razón más íntima, y es la siguiente. Yo me considero un poco, junto con mi compañero Ildefonso Olmedo, que no sé si está por aquí, me considero un poco el inductor, promotor de esta obra a la que asistimos hoy a su nacimiento, y os voy a explicar por qué. En el año 2003, Ildefonso Olmedo, que era entonces redactor de crónica de uno de los suplementos del Mundo, vino a mi despacho y me dijo: oye, creo que tengo una buena historia. Nosotros en los periódicos todo decimos, es buena historia, es mala historia, y le dije: explícame en qué consiste la historia. Y dice: oye, que en Centroamérica hay un cura, está un poco loco, parece ser, y se dedica a defender a los pobres, a defender a gente que está esclavizada, que vive en una situación no ya decimonónica, sino prácticamente en una situación más propia de la Edad Media que de los tiempos presentes. Hicimos un presupuesto, Ildefonso Olmedo fue a la República Dominicana, se entrevistó con el padre Christopher, visitó los santos lugares, que para mí esos lugares son santos lugares, probablemente más santos que otros a los que les dedicamos tanta veneración. Trajo la historia, me pareció
todavía más increíble de lo que me la habían descrito, con unas fotos extraordinarias. Salió el reportaje y se armó un escándalo internacional, y probablemente desde ese momento la vida del padre Christopher se complicó todavía un poquito más de lo que ya estaba. 10 años después estamos aquí para asistir, como digo, a la presentación del libro. Por tanto, este libro, en el púlpito de la miseria, tiene un padre, que es evidente que es padre en todos los sentidos, en el padre espiritual, y también como padre de este libro tiene una madre, que es Joana. Yo no me imagino una madre mejor que Joana, sinceramente, por lo poco que la conozco, como periodista y como persona, y tiene nuestra psique religiosa, la practiquemos más o menos, algo así como un Espíritu Santo, que digamos que somos dos periodistas con buena intención y una editorial que se ha decidido a publicar este libro. Esta es la génesis del libro. Yo voy a dividir mi intervención en 3 puntos. Espero ser lo suficientemente rápido para que podamos asistir a las palabras de los 2 grandes autores del libro, que son Joana y el padre Christopher, y también nuestra amiga dominicana, que también es protagonista del libro. Mi intervención está dividida en 3 partes. Una, qué pienso del libro; otra, qué pienso del padre Christopher; y en tercer lugar, como soy periodista, quiero formularle unas preguntas que vino ahora o más tarde, que espero que me conteste. Respecto al libro, yo diría que lo definiría como un libro honrado y pasional. Sinceramente, si existe el cielo, yo creo que el pavés, para llegar a él, tiene que estar formado por el granito de la honradez y la pasión. No se me ocurre otra cosa mejor que decir de una persona, de un profesional, que es honrado y pasional. Creo que en el caso de Joana lo es, y esto se ve leyendo el libro y disfrutando del libro. Está lleno de pasión y está lleno de honradez. El libro es un gran reportaje. Como os decía antes, nosotros los periodistas, que somos más simples de lo que parecemos, o a veces no tan simples como parecemos, todo lo medimos por historias. Como muchos de vosotros sabéis, la historia viene de histoir. Parece ser que el primer personaje de la historia que utilizó este término, que aplicó este término, fue Heródoto, que fue el gran cronista, el primer cronista realmente que contaba historias. Histoir quiere decir ver y contar. Ahora sería ver y contar y tuitear, pero yo sigo creyendo que hay que ver, contar las cosas y escribirlas, que es lo que ha hecho Joana. El libro de Joana está lleno de datos y de sentimientos, que a veces producen, y de datos que a veces producen escalofríos. Para mí hay 2 momentos sublimes en el libro que me han impresionado verdaderamente. A lo mejor son 2 anécdotas, una muy profunda y otra seguro que le llevó al padre Christopher hasta los tuétanos. Hay dos descripciones verdaderamente escalofriantes. Una en la que Joana cuenta cómo uno de los personajes esclavizados en aquellos cañaverales se entera de que los bueyes de la familia Vicini o Vicini tienen seguro por si les pasa algo, cuando la gente que trabaja en los cañaverales no solamente no tiene seguro, sino, como se describe en el libro, bebe agua con restos de heces. Eso verdaderamente produce escalofrío. Lo mismo que la descripción que hace Joana de algo que le sucedió al padre Christopher, que en su lucha quijotesca por defender a los pobres, uno de los matarices de los explotadores le pone una pistola en la sien, y bueno, supongo que pensando en los suyos y en el suyo,
pues valientemente aguanta la situación. Por tanto, respecto al libro, yo creo que Joana ha hecho un gran reportaje y tengo que felicitarla como su jefe que soy, aunque es colaboradora nuestra, pero es una de nuestras más ilustres colaboradoras. Para mí un buen reportaje tiene que tener dos elementos. Uno de ellos que va unido un poco al morbo, porque nosotros necesitamos también vender periódicos y vender revistas, etcétera, que es el sufrimiento, es decir, hay que sufrir un poquito leyendo determinados reportajes y sobre todo, y en segundo lugar, hay que disfrutar. En el libro de Joana sobre el padre Christopher se sufre y se disfruta. Respecto al padre Christopher, me vais a permitir que haga algo tan feo como citarme, pero ya tenía un trabajo hecho y os voy a leer algo que escribí el domingo siguiente tras conocerlo, hace un año y pico, no sé exactamente cuándo fue, que fue lo siguiente, en uno de los artículos, en un artículo que hago todos los domingos, en uno de nuestros suplementos que se llama Crónica y mi sección se llama Preguntas. Una de las preguntas que aquel domingo hice decía lo siguiente: estaba invocando el espíritu de Bono, de José Bono, para que me explicara por qué perdió aquel congreso de tan infausto recuerdo para España, que nos trajo inesperadamente a Z expresidente, cuando de pronto entra en mi despacho Cristo. Sí, Christopher Harley Sartorius. No está mal el cambio, pensé. De San José Bono para algunos a Cristo. Un rato de charla con el misionero Christopher es una experiencia extraterrenal en estos tiempos de banalidad, de nadería, de egoísmo y de ensimismamiento. Y lo digo yo, escribía aquel domingo, desde uno de los reinos del egocentrismo, que es el de los medios de comunicación, pastoreado por nosotros, los periodistas, que vamos de periolistos la mayoría de las veces. Si ves entrar a Christopher por la puerta, date por puntos suspensivos. Él no pide nada. Bueno, sí pide algunas cosas. Me pidió que estuviera hoy aquí llamándome desde Etiopía. Él no pide nada, pero se lo das. Harley Sartorius tiene 50 años entonces, hoy tendrá 51, muy bien puestos. Se ve que ayudar a los demás y sufrir por ellos rejuvenece, quita arrugas, kilos y te mantiene en forma. Debería patentar el plan y la dieta. Seguramente la dieta Cristo consiste en alimentarse con los átomos de felicidad que le procuran quienes son ayudados, una felicidad hambrienta, desde luego, muy baja en calorías. Christopher, alumno aventajado de Teresa de Calcuta, como decía Andrés, hijo de un inglés, Mr. Harley, y de una Sartorius, pastorea ahora en un punto perdido del mundo entre Etiopía y Somalia. Llevó algo de Etiopía tras ser expulsado hace unos años de la República Dominicana, donde se convirtió en la mosca, puntos suspensivos. Yo escribía lo que era, pero aquí no sé si es adecuado en este santo lugar utilizar determinadas expresiones. En la mosca, puntos suspensivos, de los mayores productores del azúcar del mundo, dos familias de origen español, que tratan y explotan a los recogedores de caña de azúcar aún muchísimo peor que lo hizo Colón y los españoles en el siglo XVI. Libre de destino, buscó en el mapa un punto donde jamás hubiera habido un misionero católico. El dedo misterioso de la fe misionera cayó en ese lugar remoto de África. Iba para 4 años, ahora serán 5. Christopher me enseña lo que es la vocación cuando yo, tan egoísta como educadamente, vengo a decirle que está tirando su tiempo en saco roto. Supongo que te acordarás que te lo dije, Christopher. Como mucho apenas conseguirás cristianizar a 10 o 20 personas en todo un año, como contar granos de arena en el desierto, le dije. ¿Cuántas personas?, me contesta él. Ya quisiera yo. ¿Tú sabes que llevo 3 años y pico diciendo misa para mí solo? Me dijo hace un año. Cuando doy la paz, miro por la ventana porque dentro no hay nadie. Miro por la ventana y le doy la paz a Somalia entera o a Etiopía. Somalia, Etiopía, la paz sea contigo, digo yo. Es mi vocación. ¿Qué es la vocación? Es a quien pertenece tu corazón.
¿Acaso no es eso el enamoramiento? Mi vocación, mi enamoramiento, no es individual, es con toda esta gente abandonada, con una pobre madre que intenta que su hijo no muera de hambre mañana mismo. Cuando veo sus caras, veo la cara de sufrimiento del Viernes Santo. Cierro comillas. No está seguro de si su obispo en España, escribía yo entonces, sabe exactamente dónde para, pero la brújula de su corazón sí lo sabe, marca hacia arriba. Christopher Cristo ha entrado en mi despacho a no pedir nada. Me explica, me equivocaba, sabía que me iba a pedir algo un año después. Me explica que su próximo proyecto es construir en Gode un comedor escuela para los niños de la zona, aunque sean musulmanes, y no estén ni vayan a estar seguramente cristianizados jamás. El proyecto lo realiza a través de la Fundación Misión de Misericordia y daba una cuenta para que algún alma caritativa hiciera ingresos y supongo que alguno recibió. Le digo a Christopher que tengo que ponerme a escribir sobre el Congreso del PSOE, que se especulaba en aquel momento que se iba a celebrar, y otras menudencias terrenales. Cristo sonríe misericordiosamente, no sé si pensando en ellos, los del PSOE o en mí. Lo tuyo también es vocación, me dice él. Me anima en esta cruz con su generosidad habitual. Escribía yo entonces sobre Christopher. El tercer punto de mi intervención son las preguntas. Toma nota, Christopher, ¿me contestas ahora o luego tomas un café? Supongo que ahora no podrás. Primera pregunta, Christopher. ¿Amas tanto a los pobres porque conoces muy bien a los ricos? Segunda pregunta. ¿Qué pensará el Papa Francisco? Otra de las razones por la que este cristiano en desuso que soy yo está hoy aquí. Del arzobispo de Santo Domingo, que te echó del país por defender a los pobres. Única razón que encuentro para que encuentro yo, modestamente, para que el cristianismo siga existiendo en los tiempos de Internet, donde ya sabemos todo de todo. Tercera pregunta. ¿Por qué se pasa tanto el Señor? En un momento determinado del libro de Joana recoge cómo Christopher está perdido en el desierto de Etiopía, creo recordar. Se le para el coche, se hace de noche, apenas le funciona su sistema de transmisión y él se pregunta, Cristo, o dice algo así, o Señor, no te pases. ¿Por qué se pasa tanto el Señor? Es lo que tú suplicas, que no se pase cuando estás perdido. Digo, algo así como, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuarta y última pregunta, ¿tomas azúcar con el café? ¿Dónde hay que comprar el azúcar? En fin, las aventuras de Christopher estoy seguro que van a continuar, ya sea en África, en América, en Asia o en Europa. A mí la verdad es que me gustaría que su próximo destino fuera el Vaticano. A ver si la armas. Aunque yo creo que la va a armar este Papa antes. ¿Quién lo sabe? Como antes os hablaba de Heródoto, ahora me gustaría acabar con Suetonio. Me gustan los clásicos, aunque sea periodista. Y hay una frase que, entre comillas, Suetonio, atribuida a Julio César, después de una de sus numerosas victorias, en las que dice Veni, vide, vici. Aquí en este caso en vez de bici es vicini, vicini. Los vicini, el epítome de la explotación en el mundo de los más débiles, no están vencidos, Christopher, pero aquí seguirá Cristo, seguirá Christopher y algunos continuaremos ayudándole. Muchas gracias. Escuchamos ahora con interés a la autora del libro, Joana Sofías. Menudo reto. Me has dejado el listón muy alto, Miguel Ángel. Bien, pues yo primero de todo quiero agradecer a todo Miguel Ángel, que es una persona con mucha responsabilidad. Le agradezco su extrema generosidad de estar aquí. Por supuesto al padre Christopher, que ha hecho un viaje muy largo y complicado desde Etiopía. Y también a la abogada Noemí Méndez, que ha venido también desde muy lejos, desde la República Dominicana. A los tres les agradezco su tiempo, su amabilidad y su generosidad por acompañarme.
Y bien, yo lo que... a mí no me gusta saber mucho de los libros antes de leerlos, ¿no? Y había pensado que no quería desgranaros mucho de lo que sucede en el libro, además muchos conocéis ya la historia del padre Christopher, pero sí lo que quería deciros es, y algunos de vosotros que ya habéis leído el libro, en la nota de la autora lo explico claramente, es que yo le pido al lector que no se olvide de que todo lo que lee es real. A veces se olvida, ¿no? Porque está la novela vestida de... está el libro, perdón, ataviada pues de novela, diálogos, situaciones, y parece que nos olvidamos, ¿no? Pero yo es que quería insistir en la idea de que todo lo que sucede es real, y como hoy el padre me ha dicho, yo certifico que todo lo que dice el libro es verdad, ¿no? Y eso yo creo que es lo que lo hace más fascinante todavía, ¿no? Pensar que esos personajes, que da igual cómo se llaman en el libro, pero el caso es que existen y han existido, pues son gente de carne y hueso, gente con nombre y apellidos, y son gente que ha sufrido y ha padecido todo lo que ahí se cuenta. Y también creo que me gustaría destacar el hecho de que esta historia cuenta que el hecho de nacer en un determinado sitio, quizás el equivocado, y con un determinado color, quizás el equivocado, pues hace que esta gente sufra lo que sufre. Y creo que esto nos tiene que hacer reflexionar de lo afortunados que somos algunas personas, o nos consideramos, por haber tenido un poco esa gracia del destino, ¿no? Bueno, como muchos sabéis también, y muchos habéis leído ya el libro, se puso a la venta hace unas semanas y ya me están llegando comentarios de lectores, lo cual es extremadamente enriquecedor, porque me gusta mucho ver cómo la gente está interpretando el libro, cómo está reaccionando. Pero quizás el comentario que más me ha gustado, que me han hecho llegar, es el de una monja de clausura de Mallorca, de Palma, que en una conversación muy emotiva que tuvimos las dos sin conocernos, me dijo que le estaba gustando mucho el libro y que tenía incluso más mérito por haber sido escrito por una atea. Lo de atea hacía referencia también a la nota de la autora, ¿no? Una referencia que hago allí. Y a mí me gustó que me dijera eso, porque precisamente el tema de creer o no es un tema que en las 1001 conversaciones que el padre y yo tuvimos para elaborar este libro era un tema muy recurrente, ¿no? Y el padre, no sin razón, me decía muchas veces que solo una persona de profunda espiritualidad y con un profundo calado religioso podía llegar a entender esta historia del todo, ¿no? Y por qué un hombre hace lo que hace por esta gente, ¿no? Y yo no le quito razón, pero también le decía mucho al padre que él se olvida de que está muy metido en su personaje, ¿no? Y se olvida de que una persona con esa dimensión espiritual como tiene él es un personaje muy atractivo también y muy sugerente para las personas que quizás no tenemos tan desarrollada esa dimensión espiritual. Y yo le pedí al padre que es bueno ese intercambio entre creyentes y no creyentes, ¿no? Y sí que pido, hoy lo hemos estado diciendo en el chat del mundo.es, sí que pido a la gente que se acerque al otro, que se acerque al prójimo, y que entienda que las ideas no tienen por qué, y la fe mucho menos por qué separarnos. Por eso también os pido que me hagáis llegar los comentarios, cuantos más mejor, y también que cuanto más se hable de esta historia, cuanto más se sepa, cuanto más lo digamos por ahí, menos